Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Bueno, y le damos los buenos días y la bienvenida a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora, hoy en su emisión número 600. Así que son más de 13 años brindándole la información y los elementos para el debate al magisterio colombiano. Voz Educadora, la voz de los sin voz, una idea del compañero William Agudelo y el colectivo Leonardo Posada para fortalecer los procesos de la comunicación alternativa y el acompañamiento a la movilización social en la lucha por los derechos del pueblo y el magisterio colombiano. Así que Voz Educadora cumple sus 600 programas en un momento muy interesante de la historia colombiana. Esta semana, con el respaldo popular y del movimiento sindical en una movilización masiva en respaldo a las reformas del cambio del gobierno del pacto histórico. Un grandioso marco de movilización social que le exige al Congreso y a las fuerzas políticas para que aprueben las reformas y se inicien importantes transformaciones en el país. Al igual que el acompañamiento a la ADE en su movilización por el respeto del magisterio bogotano en la Plaza de la Resistencia. Y es allí, en las calles, que encontramos las voces que dan cuenta de la importancia de Voz Educadora como la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos a Voz Educadora, 600 programas de lucha y resistencia. Agrupémonos todos en la lucha final. Con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Todo nuestro reconocimiento, todo nuestro abrazo para exaltar a nuestro programa habitual, La Voz Educadora. Es la voz de los que no tienen voz. Es un programa que ha cumplido su emisión número 600, convocando el análisis, el compromiso, la lucha y todo un proceso de debate permanente para construir, materializar una nueva Colombia, un programa que aportó, construyó y vio llegar el cambio real a nuestro país y por lo tanto, para el magisterio bogotano, para el magisterio colombiano, para el pueblo colombiano, este es nuestro programa. Es y lo será porque con la Voz Educadora seguiremos construyendo la paz total para que Colombia sea potencia mundial de la vida. Feliz 600 capítulos y emisiones de nuestro querido programa. Un abrazo fraterno y que vengan muchos más. Agrupémonos todos en la lucha final. Carlos Martínez, poeta, maestro de la localidad de Bosa. Elevó un mensaje fraterno de reconocimiento por el esfuerzo continuo del equipo de Voz Educadora a propósito de su emisión número 600. Rescato la templanza de su labor desde el alto sentido pedagógico en los temas desarrollados en cada programa, la relevancia que sitúa lo informativo, la permanente reflexión y el sentido humanista y crítico en ámbitos educativos, culturales, políticos y contextuales del país. Abrirse caminos no estériles que coadyuven a soñar con una educación como derecho y un país que logre las metas de transformación no es ni será tarea fácil. Por lo tanto, Voz Educadora es un testimonio protagónico de maestras y maestros
que creemos en que el conocimiento que transforma y da resonancia al pensamiento es el camino para lograr un país posible de esperanza y desarrollo. Desde las calles de Bogotá, en la movilización, profesor José Ramón Llanos. Voz Educadora es la voz de quienes no tienen voz, pero además es la voz del sector más progresista de Colombia. El sector que está apoyando irrestrictamente al cambio. Pudiéramos decir que es el sector del magisterio con más amplia y decidida conciencia por los cambios y, lo más importante, por la revolución del país, para que por fin algún día todos los niños de Colombia, de todas las regiones, tengan acceso a la educación y a la salud. Por eso felicitamos a la dirección de Voz Educadora en sus 13 años, 600 emisiones seguidas. Felicitaciones a la dirección. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy iniciamos con el reconocimiento a la multitudinaria movilización del pasado 7 de junio convocada por las centrales obreras, FECODE y la ADE, quienes de manera contundente nos movilizamos en todo el país. Esto en apoyo a las diferentes propuestas de la reforma de salud, laboral y pensional presentadas por el Gobierno del Cambio al Congreso de la República, pero que las bancadas en oposición a estas no han permitido el avance al no hacer quórum. ¿Qué? ¿Nos quedamos solos? Esta es la pregunta del presidente Gustavo Petro. Este es el pueblo que crecerá y crecerá para demandar sus derechos. No más injusticia social. El pueblo se respeta, carajo, dijo el presidente de la República. Desde la ADE salimos el pasado viernes 9 de junio nuevamente a las calles para exigir el pago oportuno del retroactivo salarial que hasta el momento solo esta Secretaría de Educación a nivel nacional proyecta su pago 3 meses posteriores, vulnerando así los derechos laborales del magisterio distrital. Seguimos acompañando la lucha a nivel de la dignificación de la profesión docente, la defensa de la educación pública estatal. Por eso exigimos al Gobierno del Cambio educación digna para los niños, niñas y jóvenes. Y con ello también acompañar las luchas del magisterio que han sido vulneradas por parte de la alcaldesa Claudia López y de su secretaria de Educación, Egna Bonilla. Por esto vamos a seguir luchando de manera colectiva, fraterna, en las calles. Por esto continuamos en las tareas sindicales en defensa del magisterio distrital y la educación pública estatal. Por ello te invitamos a mantenernos en estado de alerta en el marco del proceso de negociación del pliego ADE 2023 que sigue dilatando la Secretaría de Educación. Continuar en la tarea permanente de apoyar y acompañar los proyectos de ley de la reforma de la salud pensional y laboral por parte del magisterio, que debe ser de manera contundente. Debemos fortalecer el Gobierno del Cambio desde los territorios, con acciones que permitan avanzar a un gobierno alternativo en Bogotá y consolidar el derecho del magisterio y de las comunidades educativas por una educación pública con todas las condiciones dignas y de calidad. Los invitamos a hacer sus aportes, sugerencias o dudas frente a las comunicaciones de nuestra organización y de nuestro programa radial Voz Educadora. Estaremos atentos para acompañarlos en la lucha, en las actividades institucionales y todo el magisterio siga en resistencia desde allí, desde las aulas. Enviamos nuevamente un abrazo fraterno a todos los compañeros y compañeras que nos pueden acompañar con su voto de confianza para las elecciones de Canapro, que se llevarán a cabo este 14 de junio, con el compañero Jorge Mejía con el número 47. Desde nuestro colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo, agradecemos tu apoyo. Finalmente, seguiremos alzando las banderas de la unidad, la resistencia, el trabajo de conciencia de clase por la dignificación de la profesión docente y la defensa de la educación pública estatal. Continuamos en pie de lucha.
Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del 1278. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas. Muchas pullas a la Secretaría de Educación, quien muestra con sus actos la aversión que siente hacia los docentes. Esto lo refleja en la negligencia al no sentarse a negociar el pliego de peticiones de la ADE, bloquear el derecho a la protesta y hasta proyectar pago de retroactivo finalizando año escolar. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, pero recontra pullas a los medios de comunicación prepagos que toman cada palabra o frase dicha por el presidente Petro y la manipulan para intentar poner al pueblo en contra de este gobierno del cambio. Muchas pullas a la mentira y al engaño de los medios masivos de desinformación. Pullas. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas al fiscal Barbosa, que potencia descaradamente el escándalo por las declaraciones de una niñera que niega el robo de un dinero, exclusivamente para tapar las revelaciones tenebrosas de Mancuso y las pruebas de que el general Montoya asesinó y desapareció a 462 personas. Esta fiscalía está supuestamente asociada al Clan del Golfo y lo protege abiertamente. Pullas. ¡Vivas! Viva. Y vivas, pero recontra vivas a la imponente, majestuosa y masiva manifestación del pueblo colombiano exigiendo al Congreso la aprobación de las reformas necesarias para la protección de los ciudadanos y en apoyo al gobierno de Petro. Petro, adelante, el pueblo está contigo. ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas a la Corte Suprema, que abrió investigación contra el fiscal Barbosa y otros por delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y concierto para delinquir. Todo logrado por las denuncias del periodista Gonzalo Guillén. ¡Vivas! Viva. Y vivas, pero recontra vivas a la verdad y a la justicia. Se encuentran los cuerpos que aparecen enterrados en la frontera con Venezuela y que prueban que las declaraciones de Mancuso fueron ciertas. Estos cuerpos, asesinados, gritan la verdad y piden justicia. ¡Que viva la verdad! ¡Vivas! Viva. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Valoramos los avances de la negociación FECODE-Gobierno. A partir del martes 6 de junio se inició la prórroga de 20 días en el proceso de negociación acordada entre las partes y en el marco del decreto 160 de negociación colectiva. Recogemos con corte a la fecha lo acordado en 2 actas parciales y de cara al fortalecimiento de nuestros derechos, a la dignificación de la labor docente y a la defensa de la educación pública estatal. Se expidió el decreto de salario con el 14.62% de incremento y se procede a destinar los recursos a los entes territoriales para que se dé el pago con retroactivo al mes de enero del año 2023. El 0.4%
alcanzado en nivelación salarial para el año 2023 será ubicado en un decreto adicional. Logramos las horas extras a orientadores escolares, incorporarlo en el decreto de salario 2023. De igual manera, nuestro objetivo político de fondo y estructural, financiación de la educación pública estatal. El gobierno reactivará la comisión de alto nivel en un plazo no mayor a 30 días a la firma del presente acuerdo, con el propósito de presentarlo al Congreso la propuesta consensuada en el segundo semestre del año 2023. Sobre la nivelación salarial de los etnoeducadores, indígenas y de comunidades NAR, se procede, después de todo un debate y justificación por el derecho a nuestros compañeros y compañeras, a buscar la figura jurídica para reconocer este derecho y así ubicarlo en un parágrafo en el decreto de salario. De igual manera avanza el proceso de invitación pública para la nueva contratación en salud. Por lo tanto, exigimos que se convoque de manera inmediata la comisión de alto nivel con todos los actores que exija el cumplimiento de los contratos en tiempo de prórroga, una prórroga solamente por los tiempos de contratación, pero que FECODE votó en contra y que no obstante la vigilaremos hasta el último momento. Así también estamos denunciando y procederemos ante los órganos de control todas las barreras de acceso que en el sistema humano y en la reclamación y reconocimiento de las prestaciones del Magisterio Colombiano, responsable de la fiduprovisora y los entes territoriales, se vienen dando. Llamamos al Magisterio a presentar las quejas a los veedores y veedoras de salud en cada ente territorial y tener hallazgos concretos para hacer las denuncias respectivas. Así también llamamos al Magisterio Colombiano a mantener nuestro respaldo a las reformas del cambio, reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral. Y felicitamos, abrazamos, enaltecemos la apoteósica movilización del 7 de junio, porque demostramos que el pueblo tiene el poder, que el pueblo no se rinde, que el pueblo resiste. Por la paz con justicia social, vamos con toda y venga esa mano. Arriba los pobres del mundo, de pie. Les habla su compañera Olga Patricia Páramo del Colegio La Floresta Sur. Congratulaciones a todos los que conforman la mesa de trabajo de La Voz Educadora. A Omar Camargo con sus actualizaciones. A La Voz Literaria de Manuel Chamorro. A Magda Ramírez con sus pullas y vivas. A Ramón Llanos en la voz del análisis y por supuesto a Carlos Gaviria en la conducción y edición. Felicitaciones por llegar a su emisión número 600 de La Voz de los Sin Voz. Hernán Durango, comunicador. Presentamos un saludo muy especial al programa Voz Educadora, que en su edición 600, que es un gran esfuerzo, un gran aporte que hacen los compañeros del sindicato, pues al movimiento magisterial y al movimiento popular colombiano. Felicitaciones, un montón de abrazos. Ruth Esperanza Marcelo, rectora de Bogotá. Un saludo de reconocimiento al cumplirse hoy 600 emisiones del programa radial Leonardo Posada William Agudelo. Gracias por trabajar en la solución de las problemáticas inherentes a nuestro gremio, por conseguir que nuestras necesidades sean escuchadas y por el bienestar de nosotros, los maestros y maestras y nuestras comunidades educativas. Alberto Rodríguez, profesor pensionado. Buenos días, aquí estoy con el director del programa de Voz Educadora, quien ha llevado durante muchos años este magnífico programa de comunicación con los maestros y con el pueblo en general. Entonces, unas felicitaciones muy grandes por cumplir ya los 600 programas radiales. Muchas gracias. Bueno, y a propósito de la masiva movilización del pueblo colombiano en respaldo a las reformas del gobierno del cambio, tenemos en La Voz del Análisis al profesor José Ramón Llanos haciendo su comentario frente a la reacción de las masas ante la mentira mediática de la burguesía colombiana. Buenos días y bienvenido, profesor Llanos.
Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de La Voz Educadora. Este comentario pudiera titularse Adolorido, frustrados e impotentes. Porque después de lo sucedido ayer, después de la ultramasiva manifestación del pueblo que se tomó las calles y plazas de Colombia para expresar en esa forma masiva su apoyo a Gustavo Petro y a la política del cambio, la burguesía efectivamente está frustrada, adolorida e impotente. Sencillamente lo acontecido el 7 fue la expresión clara de que el pueblo no les está copiando. Han acudido a todo, a mentiras, a manipulación, a calumnias, mentiras y manipulación concertadas en todos los medios corporativos y en todas las formas tratan de engañar al pueblo para convertir el día en noche, para tratar de convencer al pueblo, a la clase media, que los cambios son cambios que van en contra de los intereses de los excluidos. Pero ayer los excluidos y la clase media, especialmente mujeres y jóvenes, salieron para decirlo que no los están escuchando. Por eso, hoy tienen que estar preguntándose qué vamos a hacer. Y lo que van a hacer, lo que deben hacer es que jueguen limpio. Porque ya el pueblo no les traga las carretas ni de los golpes blandos, ni de los golpes duros. Una prueba de ello es lo que está aconteciendo en Perú, en donde las masas están en la calle reclamando que vuelva al poder el maestro Castillo. O sea que las masas ya aprendieron que contra golpes duros o blandos, el arma más efectiva es la toma de las calles, como está pasando en el Perú, pero podrían tomarse las emisoras, las fábricas y los bancos, que es donde más le duele a la burguesía. Vamos por buen camino, colombianos. Así deben ser las respuestas a la burguesía mentirosa. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y marchando junto al pueblo colombiano por las reformas del cambio, Ana María Cepeda, del colectivo Leonardo Posada y asesora de FECODE. En este programa número 600 felicitamos y abrazamos la lucha del magisterio en el colectivo Leonardo Posada, que ha materializado desde hace más de 12 años el programa Voz Educadora, resistiendo desde las escuelas, desde las calles, en todas las trincheras para poder lograr la materialización de la justicia social y la equidad. Hoy celebramos la prensa alternativa que resiste y que se ha mantenido incólume en la crítica, en la construcción colectiva y en la materialización de la paz con justicia social. Un fuerte abrazo a Voz Educadora, al colectivo de maestro Leonardo Posada, por la paz, la democracia y la justicia económica, política y social. A todos los compañeros del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, un fraternal saludo desde Popayán, Cauca. Los saluda Gilberto Ordóñez y les hace llegar un fraterno saludo, muchas felicitaciones por haber llegado a la emisión número 600, programa que nos entrega información actualizada, política, social, cultural. Éxitos, muchos éxitos en su trabajo sindical. La tierra será el paraíso. Bueno, y como siempre en Voz Educadora tenemos la voz de la literatura con el profesor Manuel Chamorro, en esta ocasión trayéndonos una lectura sobre Las palabras no son neutras del filósofo venezolano Rigoberto Lanz.
Bienvenido y buenos días, Manuel. Buen día, Carlos. Buen día a los profesores de Colombia. Los historiadores, los filósofos y pensadores interesados en clasificar el desarrollo humano de acuerdo con sus circunstancias políticas, económicas, filosóficas, culturales, han establecido épocas muy marcadas en sus características. Lo más cercano a nosotros es la época moderna, que se ha tomado como eje para hablar de premodernidad y posmodernidad. La modernidad se caracterizó por el desarrollo de la dialéctica como el fundamento procesual del conflicto para alcanzar transformaciones. Un elemento que afianza la razón en la modernidad es la palabra política, y figuras como Maquiavelo, Rousseau, Locke, Hobbes fortalecen ese concepto. Por ello, hoy quiero compartir la lectura de un libro que ayuda a comprender nuestra época que muchos han llamado posmodernidad. Les hablo del libro titulado Las palabras no son neutras, del filósofo venezolano Rigoberto Lanz, publicado por Monte Ávila Editores en 2005. El libro es un glosario semiótico sobre la posmodernidad, es decir, cómo las palabras o frases han contribuido al surgimiento de una nueva forma de entender y organizar la sociedad. Para el autor, muchas palabras y frases están articuladas a redes semióticas donde adquieren su pertinencia, su fuerza descriptiva o comprensiva, su valor de verdad. Fuera de este contexto, concluye Lanz, las palabras son adminículos de utilería que apenas sí alcanzan para suplir la función primaria de la comunicación entre máquinas. El libro está dividido en 4 partes. Una hace referencia a la terminología epistemológica y frases como configuración de saberes, ciencias cognitivas, crisis de paradigma, etnometodología, giro lingüístico, entre muchas otras, se encuentran en este glosario donde se presenta una explicación concreta sobre las nuevas formas de acercarse al conocimiento. En la segunda parte, encontramos lo que el autor titula Sociedad y Política. El glosario recoge términos como calidad de vida, crisis de representación, democracia delegativa, desobediencia civil, democracia universal, diálogo multicultural, ética y política, globalización, microideologías. De este aparte les comparto la palabra utopía. Dice Lanz: corrientemente se piensa lo utópico como futuro. Esa imagen puede pensarse para afincar la dimensión de lo desconocido, de lo imposible, de lo que está fuera, de lo que resulta ilógico. Si se radicaliza esta perspectiva, es posible otra interpretación del presente, producir nuevos conceptos que el pensamiento ordinario no podría imaginar. Dimensión utópica y dimensión crítica del pensamiento pueden interactuar de un modo fecundo en esta dirección, sobre todo si se limita conscientemente al estatus de un ideal regulativo. El siguiente aparte desarrolla palabras de la dicotomía modernidad-posmodernidad. Palabras como actor, agente social, comunidad virtual, dispositivo, ética de estar juntos, filosofía del lenguaje, entre muchas otras, adquieren sentidos que pretenden explicar las nuevas dinámicas en las que se utilizan. En el último aparte, titulado Desde América Latina, se encuentra un glosario cuya intención es dar identidad a una filosofía desde el sur, a unas corrientes de pensamiento que revisan los hechos, las prácticas, los juegos de poder frente al contexto mundial. A mis colegas, les deseo un resto de domingo lleno de palabras que no sean neutras. Actualidad. Actualidad. En estos 600 programas de Voz Educadora hemos contribuido a la formación e información con sentido crítico. El ultraderechista fiscal Francisco Barbosa debe ser investigado penalmente por insinuarle a la policía cometer el delito de sedición contra el presidente constitucionalmente elegido. El presidente y un expresidente de la empresa Drummond deben responder por financiar durante más de 20 años grupos paramilitares. Se conoció que en el Congreso algunos empresarios estarían haciendo lobby para que los senadores no aprueben las reformas propuestas por el gobierno. La Universidad Militar elegiría su rector entre 3 militares cuestionados, uno por corrupción, otro por acoso laboral y el tercero por acoso sexual. Bueno, y por iniciativa del camarada, compañero y amigo William Agudelo, el himno de la Internacional se convirtió en la identidad del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz,
y que lo ha venido acompañando en estas 600 emisiones del programa radial. 600 programas de lucha y de resistencia. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Un abrazo cordial para todos y para todas las oyentes del programa radial Voz Educadora hoy en sus 600 emisiones. Un feliz resto de puente para todos y para todas. Un abrazo y chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.